Bendiga, mis hermanos. En este día nos regocijamos de poder estar aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a iniciar compartiendo lo que nos enseña nuestro Dios a través del Salmo número 27. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 27, y vamos a leer el primer versículo. Salmo 27, 1. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos a orar para tener este tiempo entonces. Padre, te damos gracias por este momento. Te suplicamos que tú seas, Señor, en este momento especial enseñándonos tu palabra, porque necesitamos tu instrucción, necesitamos conocerte aún más, necesitamos, Padre, que tú nos estés guiando, Padre, nos estés mostrando tu verdad. Fortalécenos a través de tu santa palabra, Padre. Toma el control. Te pido por cada uno de los hermanos que están en sus hogares y cualquier persona que en este tiempo también nos pueda escuchar, que tu Padre traiga salvación a sus vidas, aquellos que aún no te conocen, y edificación a tu pueblo. Úsame como un instrumento tuyo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos, hermanos, a compartir este Salmo, capítulo 27. Lo vamos a ver completo, aunque solamente vamos a hacer énfasis en algunos puntos sobresalientes de este Salmo. Vamos a prestar atención a lo que el Señor quiere enseñarnos acá. He titulado esta enseñanza: ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Y de esa manera, ¿cómo yo puedo entender, según este salmo, lo que era Dios para el salmista David? Pero es muy importante que usted y yo nos quedemos con esa pregunta: ¿quién es Dios para mí? Para algunos, hermanos, Dios es alguien que tiene poder para hacer realidad sus deseos. Es como muchos dicen que Dios es para ellos como un mago aladino, como un aladino que tiene una lámpara mágica y esa persona frota allí y sale ese mago y concede sus deseos. Para otros, por ejemplo, si nos vamos a la palabra de Dios y recordamos ese evento que cuando Cristo estaba en la cruz al lado de dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, hay uno de ellos que le dice que si él era el Salvador, que lo bajara a él, que se bajara a él y lo bajara a él. Entonces, para algunos, Cristo es, como bien este ladrón tenía ese deseo, ¿verdad?, de seguir en su vida pecaminosa. Es alguien que puede liberarme para yo seguir en mis pecados. Para otros, como lo era en el pueblo de Israel, Cristo era un líder más, con autoridad, pero nada más. Pero queremos enfocarnos específicamente en este salmo y meditar en él. ¿Quién era Dios para David? ¿Quién era Dios para David? Y tenemos que, para esto, hermano, irnos a la realidad de lo que David estaba viviendo en esa época. David fue un hombre llamado por Dios para reinar sobre su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero antes de él llegar a ser rey sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, él fue perseguido por
un rey llamado Saúl, por el rey Saúl. Entonces, tuvo persecución, pasó por muchas situaciones, pero él nunca levantó su mano contra el ungido de Jehová. Era un hombre temeroso de Dios. Pero en el desierto tuvo que pasar por muchas y múltiples situaciones agobiantes, estresantes, angustiantes, aflictivas, que lo llevaron a situaciones de estar en un estado espiritual sensible, de mucha aflicción, de mucho temor. Aún así, él era un hombre que tenía, como dice la palabra de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre sensible a Dios y su deseo siempre era agradar a Dios. Así que lo primero que podemos ver, si vamos viendo este salmo versículo por versículo, nos vamos a dar cuenta en primer lugar quién era Dios para David. Si vemos allí el versículo número 1 que ya leímos, dice David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Lo primero que encontramos aquí es que para David Jehová era su luz, Jehová era su salvación, Jehová era su fortaleza. Él era quien le sostenía, él era quien le guardaba, y aquí esta palabra, tanto la palabra luz como salvación, hablan de esa protección que Dios traía sobre la vida de David. Y también vemos en ese mismo versículo cómo el Señor era una fortaleza para la vida de David. En tal motivo, aquí está el salmista meditando, reflexionando sobre, es como una conversación consigo mismo, y reflexionando y meditando sobre quién era Dios para él. A tal punto que hay preguntas que vemos ahí en esos versículos: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si Jehová era su luz, si Jehová era su salvación, ¿de quién tenía él que temer? Y la respuesta clara a eso, la respuesta correcta sería: de nadie. De nadie tenía él que tener temor, de nadie tenía él que atemorizarse. Para David poder decir que Dios era su Salvador, que Dios era su luz, que Dios era su fortaleza, él tenía que tener un conocimiento de ese Dios. Un conocimiento de ese Dios. Dios será, hermano, para nosotros de acuerdo a lo que nosotros conozcamos de Él. Él será para nosotros de acuerdo a lo que usted y yo conozcamos del Señor. Para David, Dios era un Dios grande, poderoso. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de David? Que él hace esta declaración. Estaba pasando muy probablemente por situaciones que le infundían temor, que le infundían angustia. Pero él llegó a la conclusión en su mente que si él tenía ese Dios grande que le había librado anteriormente, que él había experimentado su cuidado, su protección, su gracia, ¿de quién tenía él que sentir temor? De nadie. Y esa es la resolución que nosotros también, como hijos de Dios, debemos de sacar en este punto aquí. ¿Es Jehová su luz y su salvación? Hermano, hermana, amigo, que probablemente también nos escuche. ¿Es Jehová su luz y su salvación? ¿Puede usted decir como David se apropia aquí, con esa confianza tan firme, de él decir: Jehová es mi luz, es mi luz? Con esa confianza de pertenencia, de llegar a ese punto. ¿Conoce usted a Dios a ese nivel? Que usted está tan confiado de su protección, de su cuidado, de que Él ha de librarle, cuidarle y guardarle, que Él es su Dios
y que usted no tiene nada por qué temer. Eso nos lleva a reflexionar, hermano, y a darnos cuenta de que realmente si tenemos esa confianza, y quién es Dios para nosotros, si hemos confiado realmente en nuestra vida al Señor. Podría, hermano, usted asaltar el temor, la angustia, la ansiedad. Podría asaltarle a usted diferentes situaciones en su vida donde usted pueda clamar y decir: Jehová es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza, Él es quien me sostiene. Y por traer a su mente, a su corazón, y poder usted meditar en esa verdad, usted está cimentado y fortalecido. Es a ese nivel que el Señor quiere que estemos confiando en Él. Van a venir momentos de dificultad, momentos de ansiedades, de angustias, de dolor. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que pasa por nuestras mentes, hermanos y amigos? ¿Es ese Dios grande en quien hemos confiado? David conocía al Señor, por eso podía decir eso. Por eso podía cimentarse en el Señor. Si seguimos viendo los versículos siguientes, versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tal era la convicción de David ante el peligro, ante aquellos malignos que se levantasen contra ellos, angustiadores que estaban en contra de su vida, como era el caso del rey Saúl y el ejército que andaba persiguiéndole para quitarle la vida. Tal era la confianza de él, que aunque un ejército acampara en contra de él, dice la palabra de Dios aquí, no temerá mi corazón. La realidad era que podía venir momentos de temor, pero el hecho de conocer al Dios que él tenía, él estaba confiado. Y no importaba la situación que pudiera venir. Esa es la convicción, hermano, que debe estar y dominar nuestra vida, nuestros corazones. Pero para eso debemos de conocer a ese Dios grande en el cual hemos creído a través de Cristo. David, hermanos, reflexionaba en Dios, meditaba, hablando consigo mismo de ese Dios, de los problemas que le acechaban, que probablemente le vendrían en el desierto por estar huyendo en peligro. Y él decía, yo estaré confiado. Y esa es la tranquilidad, hermano, la fortaleza que tiene alguien que tiene y sabe a quién tiene. Sabe a quién tiene, que tiene un Dios grande que le guarda, que le cuida, que le sostiene. Yo estaré confiado. Así estaba David confiado. No solamente podemos ver que David reflexionaba en que el Señor era quien le guardaba, sino que estaba plenamente confiado. Pero también podemos ver, hermanos, que en medio de todo esto, de él tener esas convicciones tan firmes, su corazón era movido a hacer algo. El hecho de él saber que tenía ese Dios que le guardaba, que le sostenía, y él estaba confiado en ese Dios, eso le movía a hacer algo. Y vamos a ir al versículo número 4 para que veamos eso. Versículo número 4. Dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Versículo 5 también dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Como David experimentó esa confianza en el Señor, él sabía el Dios a quien él servía, estaba confiado y seguro en él, no había temor en él por haber meditado en el Dios que tenía. Él fue movido, como ya hemos leído, a ese anhelo de estar en la presencia de Dios, adorándole, buscándole, reconociéndole, exaltándole. Un corazón, hermano, que conoce al Señor, que sabe quién es el Señor, que ha sido testigo de su cuidado especial, de su protección, que ha puesto su fe en el Señor, es un corazón agradecido, es un corazón donde va a brotar esa gratitud, y esa gratitud se va a mostrar en reconocimiento, en adoración, en alabanza al Señor. La motivación del salmista, hermano, era estar en la presencia de Dios adorándole, por quien era el Señor y lo que había hecho a su favor. La oración, hermano, va a brotar de un corazón lleno de gratitud, un corazón que reconoce el favor de Dios inmerecido por Él. Hermano, ninguno de nosotros merecemos. Todo es por gracia. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios lleno de ese favor, de esa gracia que nos favorece. Y Él se agrada, hermano, en bendecirnos, en cuidar, en proteger a aquellos que confían en Él. Ninguno de nosotros, hermanos, que confiamos en el Señor, vamos a ser avergonzados. Y el salmista estaba tan agradecido, su corazón estaba tan lleno de Dios, por lo que había experimentado, por lo que había vivido, que una vez más, él es motivado, hermano, a adorar a Dios. Nosotros, hermano, tenemos ese privilegio, hermano, de reconocer a ese Dios grande. El único Dios que merece toda la gloria y la honra por quien Él es y por lo que ha hecho. Desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. ¿Se siente usted agradecido, hermano, por el favor de Dios para con usted, para con los suyos, para con su familia, para con cómo ha sido Él en su vida, cómo Él le ha sostenido, le ha guardado hasta aquí, hermano, le ha ayudado, Dios le ha protegido, le ha sostenido, ha tenido misericordia para con usted, le ha salvado, hermano, a través de su amado Hijo, el Señor Jesucristo? Lo que debe de brotar de nosotros entonces es ese corazón de alabanza. Dice allí, una cosa he demandado en el versículo 4, esta buscaré. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, maravillarme, ¿verdad?, de esa hermosura, dice la palabra de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para profundizar, para examinar. Una de las cosas, hermano, que muchas veces los creyentes nos perdemos de esa bendición tan grande, es de meditar en la obra de Dios. Es de reflexionar, es de recordar lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Muchas veces podemos pensar que nosotros merecemos y que tenemos lo que tenemos porque nosotros merecemos que Dios nos bendiga, porque quizás estamos portándonos bien, siendo obedientes, pero no, hermano, es una obra de la gracia de Dios. Nosotros no merecemos nada. Y el hecho de saber ese favor de Dios
debe de movernos, hermano, a alegrarnos en Dios, a regocijarnos en Dios, a querer estar en su presencia. Y como dice el versículo 5, me esconderá. Y eso de esconder habla de protección. El Señor, hermano, nos protege, nos guarda en su tabernáculo. Y eso habla de su presencia en el día del mal. Me ocultará. Otra vez, una palabra que indica protección en lo reservado de su morada. Cuán bueno, hermano, es estar en la presencia de Dios. Esto aquí de tabernáculo implica estar en la presencia de Dios. Hermano, no hay nada más hermoso que estar en su presencia. Continuamente. Buscarle cada momento, cada día. Hoy, en este tiempo, no tenemos ese privilegio de poder reunirnos como iglesia y estar en ese lugar, en el templo, en la casa de Dios, reuniéndonos. Pero aún allí en nuestros hogares, hermano, podemos tener ese lugarcito donde tengamos esa comunión con el Señor, en su presencia, hermano. Lo importante aquí, hermano, es tomar ese principio de tener esa comunión, hermano. Esa comunión con el Señor. No sacrifiquemos ese tiempo de comunión con Dios, de estar en su presencia. Estar en comunión con Dios va a significar para nosotros fortaleza, sostén en momentos que lo vamos a necesitar, hermano. ¿Quiere usted estar fortalecido frente a tantas cosas que vamos a tener que enfrentar, como enfrentó David? Viva en la presencia de Dios. Búsquele continuamente. Busquémosle continuamente. Busquémosle siempre. Versículo 6 nos sigue diciendo el Señor allí: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Eso era lo que brotaba del corazón de David. Hermano, la vida de devoción, la vida de entrega, la vida de compromiso que tenía David debe de motivarnos a cada uno de nosotros también a tomar estas verdades y este ejemplo de vida para nosotros regocijarnos en nuestro Dios, para nosotros recrearnos en este tiempo, hermano, donde tenemos la oportunidad de buscarle aún más y alabarle, hermano, no solamente a través de los cantos, sino con nuestra vida, que nuestra vida sea una adoración continua al Señor, como dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1. Vamos allí para que usted vea que nuestra vida sea un sacrificio, hermano, agradable a nuestro Dios, acepto, como dice estos versículos de Romanos 12, dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que ese sea, hermano, nuestro propósito, de agradarle a Él, estar en su presencia, de disponer nuestros corazones. Si vemos en el versículo 7 también, mire lo que dice allí la palabra: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Versículo 9: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Dios de mi salvación. Este era el anhelo de David. Estar buscando al Señor, buscando su rostro, a través de esa adoración, de ese clamor, de estar en su presencia, y a través de estar adorándole en su presencia, buscándole con alguna petición especial. Todos nosotros, hermanos, tenemos necesidades en nuestros corazones.
el corazón de aquellos que buscan a Dios va a ser un corazón tierno, un corazón dispuesto para Dios. Y este versículo 8 es interesante, dice, mi corazón ha dicho de ti. Le impulsa, hermano, su corazón, y al igual que David, de buscar el rostro de Dios. David era un hombre, como dice la palabra, que era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que tomaba en cuenta a Dios, que su deseo era agradar a Dios, hacer su voluntad, vivir para Dios. A tal punto, hermano, que eso era lo que él anhelaba, buscar a Dios, buscar mi rostro, buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios, hermano, es ir a su presencia, estar en su presencia allí, hermano. Hay tantas cosas, hermano, que nos pueden distraer de buscar el rostro de Dios. Y podemos identificar muchas de ellas. Hoy en día hay muchos distractores que tenemos. Y si no somos, no nos preparamos, no estamos enfocados en el Señor, no vamos a estar buscando su rostro. Vamos a estar buscando otras cosas. Otras cosas que nos van a estar ocupando la mente, el corazón, y nos vamos a perder la bendición de estar en la presencia del Señor. En comunión, hermano, en unidad con Él. La petición que hace David aquí es de dependencia total. Versículo 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Mi ayuda has sido. Es reconocer, hermano, quién es quien le ayudaba. Quién es que le sostiene. Y por eso él necesitaba, hermano, estar seguro en el Señor. Versículo 10, también, ¿qué podemos ver allí? Recuerde que la pregunta que hicimos al inicio es, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Y en base a eso seguimos viendo aquí estos versículos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Vemos aquí que la dependencia de David era una dependencia real, a tal punto que él sabía que el Señor le recogería, no le dejaría. Como bien pone como ejemplo aquí, su padre y su madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David tenía una convicción del cuidado especial de Dios sobre su vida. Y ese es nuestro Dios, hermano. Dios no nos deja, muchas veces lo que nos apartamos de Dios somos nosotros. Pero Dios siempre se mantiene en el mismo lugar. Él está allí, hermano. Y Él nos recibe, Él nos perdona, Él nos recoge, Él nos levanta, Él nos sostiene. ¿Se siente usted lejos del Señor? Vuelva hacia Él. El Señor no le va a rechazar si usted viene a Él con un corazón humillado, arrepentido. La disposición que tenía David también es tremenda en este versículo 11. Dice, enséñame y guíame. Enséñame y guíame. Dependencia. ¿Quién es Dios para mí, hermano? ¿Quién es Dios para mí? ¿Es alguien que yo clamo y le digo, enséñame? ¿Es alguien al cual yo le digo porque yo le conozco, guíame y dependo de Él? Enséñame, Señor, oh Jehová, tu camino y guíame. ¿Cuánto necesitamos, hermano, que el Señor nos enseñe? Que el Señor nos guíe, que el Señor nos conduzca por buen camino. Pero muchas veces ni queremos que el Señor nos enseñe, ni queremos que el Señor nos guíe.
Y aunque yo sé que esto no sea para todos, pero muchas veces, hermano, la actitud que podemos tener es una actitud de que no queremos someternos a la enseñanza del Señor. Y no queremos tampoco que Él nos guíe. Queremos las bendiciones de Dios, queremos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es la pregunta, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti, hermano? ¿Dios es lo más importante en tu vida? ¿Es Dios quien está por encima de todo? ¿Es a Dios que tú buscas en primer lugar, como dice Mateo 6:33, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿O tienes un Dios que solamente quieres usarlo por conveniencia? El salmista estaba convencido que necesitaba instrucción, necesitaba ser guiado por el Señor. No se apoye en su propia prudencia, hermano. Reconócalo, como dice el libro de Proverbios, en todos sus caminos, y Él enderezará sus veredas. No se haga sabio en su propia opinión. No nos hagamos sabios porque nada sabemos. El Dios de toda sabiduría está dispuesto a compartirla con nosotros. Y la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Pero la soberbia, la altivez, la arrogancia hace que despreciemos la enseñanza, la guianza de Dios. Cuán bueno es cuando nos disponemos en nuestro corazón y le decimos, Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero abrir tu palabra. Mira esta predicación que voy a escuchar, mira este libro, estos pasajes que voy a leer de las Escrituras. Señor, enséñame. Oh Espíritu Santo, muéstrame las profundidades de tu verdad para que yo pueda conocerte. David conocía a su Dios, pero él quería conocerlo aún más. Y eso, hermano, cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos el Dios que tenemos, no solamente queremos quedarnos con lo que conocemos ya de Él, sino que aún más queremos que Él nos siga enseñando las riquezas, los tesoros de su palabra, hermano, para que podamos tener una mejor relación con Él. Que tengamos esa actitud, hermano, de humildad. Alguien que se deja enseñar es alguien que ha humillado su corazón y le ha dicho, aquí estoy yo, enséñame. Quiero aprender de ti. El Señor Jesucristo dice en su palabra, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay tantas cosas que el Señor nos quiere enseñar, mis hermanos. Tenemos que abrir nuestro corazón. Hay por tantas sendas, como dice aquí, guíame por senda de rectitud. Guíame por los caminos correctos. Ayúdame a alejarme del pecado. Ese camino, si tú me has enseñado y me has guiado que ese camino es incorrecto, Señor, ayúdame a apartarme de eso. Que yo pueda discernir y guíame por ese camino de rectitud a causa de mis enemigos. Qué hermoso, hermano, es poder preguntarnos quién es Dios para mí. Es ese Dios que me guía, que me enseña. Es ese Dios que yo estoy buscando su rostro continuamente. Es ese Dios que yo estoy alabando, reconociendo, dándole la gloria que Él merece continuamente. Es ese Dios en que yo estoy confiado plenamente. Es ese Dios que disipa todo temor, toda angustia, todo miedo, toda ansiedad que yo pueda tener, que pueda asaltarme en cualquier momento. Porque yo sé que es ese Dios que me ha salvado, que es el Dios que me fortalece, que me da fuerzas para yo seguir adelante. ¿Quién es Dios para mí? Medítalo en su corazón. Tome este salmo y haga ese ejercicio personal y pregúntese, wow, ¿quién era Dios para David? ¿Quién es Dios para mí? Ya estamos terminando.
Versículo 12, mire lo que dice también: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmista termina aquí, hermano, con una palabra de plena confianza, pura convicción en el Dios al cual él servía. David conocía al Señor, conocía a su Dios. A tal punto, hermano, que él reconocía la bondad de Dios, creía en la bondad de Dios, como dice el versículo 13, y hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermano, ¿ha sido Dios bondadoso con usted? La palabra bondad lo que significa es que Dios ha sido bueno, en gran manera. Dios es bueno, hermano, siempre es bueno. Y es tan bueno, hermano, que nos sigue amando, a pesar de. Y lo peor que le puede pasar a un pecador es menospreciar esa bondad de Dios y creer que merece que Dios sea bondadoso con él. Dios, hermano, es toda bondad. Hay momentos en la vida en que Dios puede permitir situaciones no tan favorables, humanamente hablando, pero al final siempre son buenas. Dios es un Dios bueno. Las cosas que Él hace, las cosas que Él ejecuta a favor de los hombres, es para su bien. Aunque muchas veces no la entendamos. Y aunque muchas veces el hombre quiera cuestionar la bondad de Dios. El hombre no está en una posición de cuestionar la bondad de Dios, porque Dios es bueno siempre. Algunos pueden decir, no, pero Dios no ha sido bueno conmigo. Él no ha hecho las cosas como yo entiendo que deben ser. No funciona así. La Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos. Y ninguno de nosotros merece la bondad de Dios. Porque lo que merecemos es la justicia de Dios sobre nosotros. Lo que merecemos por nuestro pecado no es que Dios sea bondadoso con nosotros. Es que mande a cada pecador al infierno. Pero la bondad de Dios se ha manifestado a favor de todos los hombres. El hecho de que usted y yo estemos en Cristo, esa es una tremenda bondad, la más grandiosa bondad que un pecador puede recibir. El hecho de que cada día podamos tener la vida, el aire que respiramos, los alimentos que tenemos, es bondad de Dios a favor nuestro. Dios es bueno, hermano, vamos a reconocer la bondad de Dios. El hecho de que estemos atravesando en este tiempo por este periodo de pandemia, Dios es bueno porque ha permitido esto para que los hombres se vuelvan a Dios. Siempre lo que Dios permite tiene propósitos buenos, redentores, para salvación, para obrar en el pecador, para favorecerlo. Pero justamente lo que merecemos por nuestros pecados, todos, es la condenación. Y Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, porque Él demandaba justicia, envió a su propio Hijo sin pecado, para favorecernos. Y el hombre es capaz de decir que Dios es malo, porque Dios no hace las cosas como el hombre quiere o le parece.
Somos capaces, hermanos, de decir que Dios es malo por la maldad que hay en nuestro corazón. Porque despreciamos a Dios. Dios trata con el hombre. Desde el libro de Génesis vemos Dios tratando con el hombre una y otra vez para que se vuelvan a Dios. Y el hombre no quiere obedecer. Y Dios trae muchas veces situaciones a la vida para que el hombre se vuelva a Dios. Y el hombre muchas veces se endurece, no se humilla. Dios es un Dios bondadoso. Y aquí David lo está reconociendo. Dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Él creía, hermano, en la bondad, porque él había experimentado, él había sido beneficiado, hermano, con la bondad de Dios. ¿Ha sido usted beneficiado con la bondad de Dios? Créame que usted no puede decir que no. Usted tiene que decir un gran sí. En gran manera he sido bendecido con la bondad de Dios. Hermano, medite por un momento lo bueno que Dios ha sido con usted. Oh, mi amigo, medite el favor de Dios con usted. Oh, mi amigo, usted que no conoce a Cristo todavía, usted tiene la oportunidad de recibir esa bondad de Dios, de ser perdonado, ser transformado, tener una nueva vida en Cristo Jesús, la esperanza de vida eterna. Dios es bueno. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que los hombres sean salvos. Dios no quiere que la gente se vaya al infierno. Dios quiere vida para el pecador. Dios es bueno. Dios es bueno. Y es tan bueno que quiere usarte a ti y a mí para que podamos seguir reflejando su bondad. Hermano, cuántas cosas en medio de nosotros podemos reflejar a nuestro Dios, siendo también bondadosos. No buscando con esto que Dios nos premie. Porque por las obras, dice la palabra de Dios, que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero estamos llamados a hacer buenas obras, obras de bondad. Reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Reflejar a nuestro Padre Dios en su bondad, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso es bondad. Hoy el Señor nos ha dado ese privilegio de poder contemplar su bondad. Por último, versículo 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Todos aquellos que esperan, que aguardan en Dios, no serán defraudados. Dichoso el hombre que espera, que confía, que se deleita en esperar en Dios. Su tiempo no está perdido, mi hermano, mi amigo. Dichoso aquel que aguarda a Jehová, que se esfuerza, que no ejecuta nada sin su consentimiento, que en cualquier decisión que tiene que tomar, no, espérate, yo tengo que consultar a Dios, tengo que aguardar, tengo que ver el tiempo de Dios, tengo que orar, tengo que esperar en Dios. Usted, amigo, mi hermano, usted será bendecido si usted espera en Dios. Esperar en Dios. Muchas veces es difícil, porque nuestra naturaleza es que muchas veces queremos las cosas ya, cuando yo quiero. Tenemos que acostumbrarnos a recibir las cosas cuando Dios quiere y no cuando nosotros queremos. Porque cuando Dios quiere y cuando Dios la da es el mejor momento. Pero cuando la tenemos a destiempo, no son bendiciones nada. Pero cuando podemos discernir, esperé, oré al Señor, me esforcé en buscarle a Él, en guardar el tiempo que Dios quería, fue una bendición. Y esto se aplica a todos, pero también se aplica a los jóvenes. Jóvenes que esperan un compañero. Y no solamente jóvenes, yo sé que hay hermanos que en la iglesia que esperan por su compañero o su compañera si quieren casar. Aguarden, hermano, no se desespere. Confíe en el Señor. Tiene que tomar una decisión importante en su familia. Tiene que tomar una decisión financiera. Tiene que tomar una decisión de trabajo. Cualquier decisión que sea, aguarda, no, toma en cuenta, se lo presentaste a Dios ya. Hablaste con el Señor. ¿Quién es Dios para ti?
¿Quién es Dios para mí? Es aquella persona más importante en mi vida, donde yo le cuento todo, mis planes. Porque mis planes no son míos, son de Él. Tienen que estar alineados con su voluntad. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es alguien donde tú esperas el tiempo? ¿Le consultas? Algo que tenía David, hermano, y que aprendemos en su vida. Era un hombre que oraba, hermano. Era un hombre que consultaba a Dios. Y usted y yo, hermano, siempre que consultemos a Dios, siempre, hermano, mire, vamos a ser bendecidos por Dios. Pero si usted y yo, de manera alocada, no le preguntamos a Dios, no consultamos a Dios, le vamos a deshonrar y nos va a ir muy mal. Algo que le pasó al rey Saúl, y por eso perdió su reino, fue que actuó alocadamente según sus propios impulsos, no tomó en cuenta a Dios. Usted lo puede buscar en 1 Samuel capítulo 15. ¿Y qué le sucedió? Dios había dicho y él se apresuró a hacer algo. Dios te había ordenado algo. Cuando Dios te dice algo, hermano, en su palabra, tómalo con seriedad. Sométete a Él. Así que vamos a reflexionar sobre esto y hágase la pregunta nuevamente. ¿Quién es Dios para mí? ¿Es Dios mi luz? ¿Es Dios mi salvación? ¿Es Dios mi fortaleza? ¿Es en Él en quien yo confío sobre todas las cosas? ¿Es a Él a quien yo adoro y reconozco y alabo por todo lo que ha hecho a favor mío, que yo no merezco nada de eso? ¿Es a Él a quien yo le busco continuamente y le presento mis necesidades? Él es quien me guía, quien me recoge, quien me recibe, quien me perdona, quien me restaura. Él es en quien yo confío plenamente. Él ha sido bueno para contigo, mi hermano. Aguarda entonces en Él. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y sí, espera a Jehová. Qué bendición tan grande. Vamos a terminar en oración en este momento. Y mi amigo, que usted también ha escuchado la palabra de Dios, que esto pueda ser también una realidad para usted. Que usted pueda decir que Jehová es su luz y su salvación. Que el Señor Jesucristo es su Salvador. Que el Señor es la fortaleza de su vida. Y que usted está seguro en Él. Que no tiene temor a la muerte, a lo que pueda venir. Porque usted tiene a Cristo en su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor. Ayúdanos a meditar en lo que hemos recibido de ti. Y preguntarnos quién es Dios para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.